Muy bien, pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta segunda clase del seminario aquí de la Escuela Bíblica Casa de Oración Montreal. El día de hoy vamos a continuar con el estudio que tenemos en curso. Estamos estudiando el módulo 1 y el estudio es Fundamentos de la Fe Cristiana. Voy a hacer un breve resumen de lo que hicimos y de lo que vimos la semana pasada para que sea de una manera, pues clara, ¿no? Lo que hemos estado estudiando, reforzar lo que vimos, porque es algo elemental para nosotros como cristianos, estas doctrinas que son fundamentales. Por eso ponemos este tipo de doctrinas en los primeros módulos, porque es algo que como cristianos debemos de manejar en nuestras vidas. Lo primero que vimos fue de que fue la voluntad de Dios que Cristo muriera. O sea, Dios lo colocó allí en la cruz y él absorbió toda la ira del Padre. Posteriormente, nosotros vimos la relación que existe entre su amor y su justicia. Nosotros dijimos que Cristo murió por dos razones. En primer lugar, por amor, y en segundo lugar, para satisfacer la justicia de Dios. Cuando hablamos aquí de la justicia de Dios en la obra de la cruz, estamos hablando de su atributo justo. Les voy a poner un ejemplo. Si resulta que una persona llega a su domicilio y de repente encuentra una escena fatal, trágica, ve a su esposa sin vida, sigue avanzando a los cuartos, encuentra a sus hijos sin vida y al final de la casa escucha ruido. Y cuando el padre de familia va hacia atrás, descubre que es el asesino que va saliendo. Entonces el padre de familia corre hacia él, lo alcanza, llama a la policía, llega la policía, lo llevan ante el juez y cuando está el juez, estando presente el asesino, que es el acusado, el padre de familia que perdió toda su familia por manos de este asesino, y el juez puesto de pie le dice, ¿sabes qué, Juanito? Como soy un juez lleno de amor, te voy a dejar en libertad. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué pensarían ustedes al escuchar al juez decir a Juanito el asesino que lo va a dejar en libertad porque es un juez lleno de amor? Obviamente, el padre de familia diría que en ese país y en ese lugar existe un juez tan corrupto y tan lleno de maldad como el mismo asesino, ¿no es cierto? Pues esa misma idea nosotros tuviéramos si en un momento dado en la cruz de Cristo solamente dijéramos Dios murió o Dios mandó a su hijo a morir solo por amor. Porque nosotros dijimos que la justicia se define como darle a cada quien lo que merece y lo que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento que alguien infringe la ley, la misma ley demanda castigo para el infractor. De esa misma manera, nosotros como pecadores hemos cometido infracción de la ley moral de Dios. Si Dios solamente dijera, te voy a perdonar porque soy un Dios lleno de amor, o sea, no estaría satisfaciendo la justicia, porque la justicia demanda castigo para el pecador. Ahora, una de las cosas que nosotros debemos de enfocar cuando predicamos el evangelio es el amor de Dios, pero también que en la cruz Cristo o Dios mostró que Él es un Dios justo, porque no podía perdonar a la humanidad sin castigar o sin dar el pago por lo que exige la ley. La justicia demanda castigo y Cristo tenía que morir para satisfacer la justicia de Dios. Les voy a poner otro ejemplo en este caso. Una tribu estaban en un momento dado escogiendo al jefe de la tribu. Resulta que no tenían y empezaron a poner sus ojos en un individuo que era una persona alta, era corpulento, de estatura era más alto que todos los demás, era bueno en atributos de casa, era una persona pues que la misma tribu consideraba que en un momento dado era propio y era, pues podría ser un buen líder, ¿no? Entonces le dijeron, ¿sabes qué? Nos gustaría que fueras el jefe de la tribu. Y él dijo, bueno, está bien, aceptó. Resulta que acepta y pasaron los días, las semanas y le dicen, jefe,
las cosas de la tribu se están desapareciendo. Alguien está robando en la tribu. Y él dice, mira, pon un anuncio que el que se encuentre y se halle robando va a tener 10 latigazos de castigo. Y bueno, pusieron el anuncio. Pasaron las semanas y le dijeron, jefe, se siguen desapareciendo las cosas. Y él dice, levantemos el castigo a 20 latigazos. Pasaron las semanas y la misma situación, a 30. Pasaron las semanas y resulta que la misma situación. De tal manera que el jefe de la tribu le dijo, aumenten a 40 latigazos. Cuando la tribu escuchó que eran 40 latigazos, ellos sabían perfectamente que era pena de muerte, porque nadie aguantaba 40 latigazos. Entonces, prácticamente el castigo para aquella persona que se fuera encontrada en el acto del robo, iba a recibir 40 latigazos. Entonces resulta que pasan las semanas y llegan con el jefe y le dice, jefe, hemos encontrado a la persona que está robando. Y él dice, tráiganla para acá o tráiganlo para acá. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que era su mamá. Entonces la tribu se quedó observando qué es lo que el jefe de la tribu iba a hacer. Entonces el jefe de la tribu se queda observando, dice, tráiganla para acá. La amarran a un árbol y llaman al verdugo y le dice 40 latigazos. Y todos se quedaron sorprendidos porque no se hubieran imaginado que el mismo jefe de la tribu llevara a su propia madre a la pena de muerte. Entonces el verdugo levanta su látigo y al momento que va a aventar el primer latigazo, el jefe de la tribu avienta su capa y se abalanza hacia su madre y la abraza. Y el verdugo se le queda viendo al jefe y el jefe de la tribu le dice 40 latigazos. Y cada latigazo no iba sobre el cuerpo de la mamá del jefe de la tribu, sino era sobre las espaldas del mismo jefe de la tribu. Y empezó un latigazo, 2 latigazos, 3, 4, 5, 10, 25, 30, 35, 40 latigazos. El jefe de la tribu, como era un hombre muy corpulento, resistió el castigo. Y cuando liberan a la mamá del árbol, levantan al jefe de la tribu, le preguntaron, jefe, ¿por qué hiciste eso? Y él dijo, mira, yo soy un juez justo. Y como soy un juez justo, debía de castigar el pecado o debía de castigar la sanción. Pero también como soy un jefe lleno de amor por mi madre, no podía dejarla morir. O sea, mi amor por mi madre me impulsó a yo mismo llevar sobre mi propio cuerpo la sentencia que correspondía a la pena que mi madre iba a sufrir. Y es precisamente lo que vemos en la cruz de Cristo. Dios, al amarnos tanto, no podía solamente decir, los perdono porque los amo, porque sería mencionar que Dios, al no ser justo, sería un Dios que se complace de la maldad. Y Dios, al castigar a Cristo en la cruz, al derramar toda la ira sobre él, estaba demostrando que él es un Dios justo, pero a la vez es un Dios lleno de amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, y vimos en Romanos 3 que la justicia, en un momento dado, demandaba castigo y que ese castigo fue Cristo a la cruz quien satisfizo la justicia de Dios. ¿Qué significa esto? Que la pena y el castigo que demandaba la justicia fue llevada en la cruz de Cristo cuando Cristo absorbió toda la ira del Padre sobre él. Por esa razón encontramos que Cristo murió por 2 razones. En primer lugar, por amor, y en segundo lugar, para satisfacer la justicia de Dios. Pero quiero que observen esto. Cuando hablamos de la justicia en el contexto de la cruz, estamos hablando del contexto de la justicia como atributo. Dijimos la semana pasada que el término atributo en la Biblia se utiliza para 2 cosas o tiene 2 acepciones. En primer lugar, se utiliza para señalar un atributo, el atributo justo de Dios. Dijimos que atributo es todo aquello que Dios ha dado a conocer de sí mismo y que es verdadero.
Una de esas cosas con las cuales Dios se ha dado a conocer es que Él es justo. La segunda acepción que tenemos para la palabra justicia, la palabra acepción, hermanos, se refiere a cada significado que puede adquirir una palabra o frase según el contexto. Por ejemplo, la palabra justicia tiene un significado en el contexto de atributo. La palabra justicia también encuentra un significado en el contexto de posición, lo que vamos a estudiar más adelante. Entonces, cuando hablamos de justicia, es hablar de su atributo, pero también hablar de una posición. Vamos a enfocarnos el día de hoy acerca del atributo y las próximas semanas vamos a hablar de la justicia en el contexto de posición. Entonces, en el contexto de atributo, estábamos desarrollando lo que es la justicia de Dios y es precisamente lo que ustedes tienen en pantalla. Nosotros dijimos que, en primer lugar, hablar de la justicia de Dios y hablar de esta doctrina de la justicia, cuando hablamos de justicia, estamos hablando precisamente del carácter de Dios. Estamos hablando del carácter de Dios, pero la justicia tiene como dos acepciones también, o se refiere a dos cosas, o encontramos la justicia rectoral. La justicia rectoral dijimos que nos referimos a la rectitud de Dios como gobernador, como legislador y como juez que aplica su ley con promesa de recompensa y castigo. Ahora, observe bien, la justicia rectoral se refiere a la esencia de Dios como un juez recto que aplica su ley con la promesa de recompensa y castigo. Pero la justicia distributiva, perdón, me movió ahí pero la justicia retributiva, la justicia distributiva se refiere a la justicia y a la rectitud en el momento de aplicar la ley de Dios. ¿A qué nos referimos con esto? Que Dios prometió bendecir a los que obedecen su ley. Y todos aquellos que obedecen su ley son bendecidos por Dios, se le llama esa la justicia remunerativa, donde dijimos básicamente que Dios también no está obligado en un momento dado a bendecir nuestra obediencia, sino es nuestra obligación prácticamente ser obedientes a Él. Si Él en un momento dado nos bendice, gloria a Dios. En el Nuevo Testamento vemos precisamente eso, ¿no? En el Antiguo era muy marcado, sobre todo en Deuteronomio, cuando decía las maldiciones al desobedecer la ley de Dios, la ley moral, y las bendiciones. Pero en el Nuevo Testamento, bajo la gracia, encontramos que Dios también bendice a sus hijos, pero también vemos casos en los que muchas veces uno pudiera decir, pero no me bendices, Dios, y soy muy obediente. Entonces, nosotros necesitamos tener cuidado con en esos puntos y vamos a mirar esto un poco más adelante para que quede claro que Dios, en esto que estamos hablando de la justicia remunerativa, básicamente va enfocado a condenación y salvación. O sea, cuando uno obedece a Dios en sus mandamientos, en ese sentido vemos que es el resultado de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas primero. Fíjense, aquí es algo importante que sí me gustaría tomar un tiempo para comentarlo. En los formularios que se dio para llenar la solicitud de inscripción, generalmente se tiende a escribir que uno es cristiano porque obedece los mandamientos de Dios, porque guarda, ¿no?, la ley moral de Dios. Pero déjenme decirles algo. Si nosotros necesitamos enfocarlo bien, porque el obedecer los mandamientos de Dios y el guardar los mandamientos de Dios no nos hace cristianos. Necesitamos ver que primero nacemos de nuevo y en ese nuevo nacimiento Dios cambia nuestro corazón y ahora podemos responder de una manera positiva a la voluntad de Dios en obediencia. ¿Cómo lo sabemos? Porque vemos que hay un texto. No lo tienen ahí, no lo tengo ahí en pantalla, pero si lo quieren apuntar, se encuentra en Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13, verso 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, que la salvación que nosotros tenemos no es por guardar los mandamientos,
sino el guardar los mandamientos se traduce en obediencia y la obediencia precede al nuevo nacimiento. Primero nazco de nuevo, soy justificado y después de que Dios hace su obra en mí, entonces yo puedo responder de una manera positiva a los mandamientos de Dios. Y cuando estamos hablando aquí de la justicia remunerativa, nos referimos precisamente a nosotros como cristianos, como de alguna manera nos espera esa gloria eterna que menciona precisamente Primera de Pedro. Se los voy a leer. No está ahí tampoco en pantalla, pero en la primera carta de Pedro lo menciona. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escuchen esto, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. La justicia remunerativa se refiere básicamente a la recompensa por obedecer, por ser obedientes a Dios. Y la justicia retributiva se refiere al castigo por la desobediencia a Dios. Entonces, nosotros vemos que de alguna manera toda esta acción de la justicia corresponde directamente al carácter de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando hablamos, por ejemplo, de Dios en su carácter de justo, Él al ser justo no va a actuar de una manera que sea opuesto a su carácter, sino como Él es justo, tiene que proceder en aplicar su ley de acuerdo a lo que Él es en esencia. No es como los jueces corruptos de la tierra, ¿no? Que ellos de alguna manera están para aplicar la ley y se supone que la ley es algo justo, es actuar conforme a derecho, pero muchas veces nos encontramos jueces corruptos de carácter que no aplican la ley conforme a derecho, pero Dios no es así. Dios, al ser un juez y un gobernador y un legislador justo, va a aplicar la ley conforme a derecho, y eso se refiere a la justicia distributiva, donde va a recompensar a aquellos que obedecen y va a infligir castigo a aquellos que desobedecen, ¿no? Por eso es justicia retributiva y justicia remunerativa. La retributiva es aquella donde va a infligir castigo y la justicia remunerativa es aquella donde va a traer recompensa. Y todo depende en la obediencia. Muy bien, entonces eso fue lo que vimos la semana pasada y el día de hoy vamos a comenzar a ver precisamente la relación que existe entre su justicia y su santidad. Su justicia y su santidad. Miren, acabo yo de mencionar hace rato que Dios se da a conocer. Dios se da a conocer en las Escrituras de acuerdo a lo que Él es en carácter y en esencia. Y una de esas cosas en las que Dios ha dado a conocer es que Dios se da a conocer como un Dios justo y un Dios santo. ¿Qué quiere decir esto? Que si Dios es un Dios justo y un Dios santo, entonces exige santidad y justicia a las personas que quieran relacionarse con Él de una forma correcta. Ahora, observen bien, Dios al ser santo y justo, eso implica que Él exige que toda persona que quiera relacionarse con Él sea también santo y justo. La pregunta aquí es, ¿quién tiene esta capacidad de ser santo y justo como Dios mismo? No la tiene nadie. Como no la tenemos nosotros, entonces Dios nos la da. Dios nos da esa posición justa y a eso nos referimos en el segundo significado de justicia como posición. Nosotros no somos justos posicionalmente, pero Dios nos la otorga a través del sacrificio de Cristo, que es lo que vamos a ver la próxima semana. Pero ahorita vamos a ver cómo nosotros, de alguna forma, para acercarnos a Dios, o mejor dicho, todo tipo de persona, todas las personas que quieran relacionarse con Dios de una manera correcta, Dios exige santidad y justicia. En Levítico capítulo 11, verso 44, leemos lo siguiente. Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos,
porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastra sobre la tierra. Bueno, quiero que veamos aquí algo. ¿Cuál es el motivo de nuestra separación? El motivo de nuestra separación es que nosotros tenemos relación con un Dios santo. Fíjate nada más, o sea, Dios le dice a su pueblo, ustedes van a ser santos. ¿Por qué van a ser santos? ¿Cuál es el motivo por el cual Dios demanda que el pueblo, su pueblo se separe? Porque Él es santo. El motivo de la separación es porque yo soy Jehová vuestro Dios. Observen, yo soy Jehová vuestro Dios. Por cuanto yo soy Jehová vuestro Dios, ustedes se santificaréis. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que Dios se da a conocer como un Dios santo y un Dios justo. Al ser Dios santo y justo, entonces Él exige santidad y justicia de las personas. Vamos a ver otro texto que tiene relación a lo mismo. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15. Sino, como aquel que os amó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Miren, ¿cuál es el motivo por el cual se demanda santidad al pueblo de Dios? Por la relación que tenemos con Dios. Esa relación que tenemos con Dios nos exige o exige a toda persona que quiera relacionarse con Dios tener ese mismo carácter, justo y santo. Vuelvo a leer verso 15. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Ahora observen, otra vez la misma pregunta, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros debemos de apartarnos, de dedicarnos? O sea, de apartarnos me refiero a apartarnos del pecado para dedicarnos a Dios, para consagrar nuestras vidas, por el hecho de que tenemos relación con un Dios que es santo. Debido a esto que acabamos de leer, encontramos dos verdades. La primera, Dios está en oposición absoluta al pecado. Por lo tanto, debe de juzgarlo y castigarlo. Esto que acabo de explicar nos pone en perspectiva en el momento que predicamos el evangelio. Cuando nosotros predicamos el evangelio, generalmente solemos enfatizar el amor de Dios. Sin embargo, nosotros necesitamos, en primer lugar, ubicar a la persona en la posición en la que se encuentra delante de él. ¿Cuál es la posición? Pues si esa persona quiere acercarse a Dios, hay una barrera que es el pecado. ¿Por qué? Porque Dios es santo y justo. Dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede tener relación con Dios si no tiene un carácter justo y santo como el de él. En segundo lugar, la segunda verdad que encontramos al leer este pasaje es de que si en un momento dado Dios tuviera relación con una persona que en un momento dado no tuviera el mismo carácter de Dios, estaría violando su conformidad al estándar justo de su propio carácter. Dios tiene que castigar y juzgar el pecado, porque de lo contrario sería un Dios que se complace de la maldad, pero Dios no se complace con la maldad. Entonces, como Dios no se complace con la maldad, Él tiene que juzgar y castigar el pecado, ¿no es cierto? Si no, sería ir en contra de lo que es Él en su carácter, ir en contra de lo que Él se ha dado a conocer, un Dios justo y un Dios santo. Repito, la relación de justicia y santidad la vemos en el sentido de que Dios va a conducirse de acuerdo a lo que Él es, en dos direcciones. No va a tolerar el pecado porque Él es santo y no va a dejar de castigar el pecado porque Él es justo. La justicia demanda castigo y su carácter santo lo lleva a castigar el pecado. Quiero que veamos el carácter de Dios, porque ahorita estamos estudiando el carácter de Dios, de su atributo de justicia y de su santidad, para que nosotros entendamos por qué Cristo murió en la cruz. Cuando nosotros decimos, oye, ¿tú sabes por qué Cristo murió en la cruz? El promedio
de la mayoría de los cristianos dice que murió por amor. Y es verdad, pero Cristo no solamente murió por amor, Él murió por amor y para satisfacer la justicia de Dios. En pocas palabras, para mostrar que Dios es justo al castigar el pecado en la cruz. Entonces, es por esas dos razones por las que Cristo murió. Nosotros como cristianos necesitamos entender esto, porque si nosotros decimos que Cristo solamente murió por amor, es verdad, pero es enfatizar solamente una verdad. Y cuando enfatizamos solamente una verdad y predicamos el evangelio, nos vemos tentados solamente a presentar a un Dios que ama a las personas, que está dispuesto, ¿no?, en un momento dado a cumplir los deseos de las personas, y presentamos a un Dios que es como el genio de la lámpara maravillosa, donde le frotas la lámpara y está ahí dispuesto a concederte 3 deseos. Y no es así. El carácter de Dios no es así. Eso es deformar su carácter. Necesitamos presentar a un Dios justo como a un Dios amoroso, a un Dios santo como a un Dios misericordioso. Entonces, estamos estudiando cómo Dios es justo, pero también es un Dios santo. Vamos a continuar. Vamos a ver ahora a Dios como juez. Esto vamos a ir viendo cómo se va a ir uniendo una idea con la otra. Estamos viendo que Cristo murió por amor, Cristo murió para mostrar el carácter justo de Dios. ¿Por qué razón es así? Porque vemos que Dios es justo y santo, y es en base a que Él es justo y santo que exige que toda persona que quiera acercarse a Él sea también justo y santo. Por lo tanto, necesitamos forzosamente creer en el evangelio, que es lo que vamos a ir apuntando más adelante. Vamos a ver qué dice la Biblia respecto a Dios como juez. En primer lugar, en Jueces 11:27, leemos lo siguiente: así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo, peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Quiero que vean cómo pone a Jehová Dios como juez. Él dice Jehová, que es el juez. Vamos a ver otro texto. Salmo 56. Los cielos declaran su justicia porque Dios es el juez. Ahora, observa nada más. Los cielos declaran su justicia por la razón que tienen relación con un Dios que es el juez, y este juez es justo y santo. No pierdan de vista eso. Él es justo y santo. Ahora, hasta aquí hemos estudiado que a Dios en la Biblia se da a conocer, o la Biblia revela que Dios es un juez, pero también ese juez que es Dios tiene un atributo que es justo y tiene otro atributo que es santo. Ahora, vamos a ver unas características de este juez. En el Salmo 7:11 dice, Dios es juez justo. Observen, estamos estudiando que Dios en la Biblia se revela como juez, pero este juez tiene una característica particular, que es justo. Y eso de ser justo lleva implícito que Él va a actuar con justicia. Su proceder, sus acciones van a corresponder de acuerdo a lo que Él es en esencia. Si Dios es un juez justo, Él va a castigar el pecado y va a castigar toda infracción de la ley. Ahorita vamos a regresar a ver el versículo completo. Vamos a ver esta línea de juez como justo. Miren, ahí en Deuteronomio encontramos que Dios presenta a Dios como juez, como Dios santo, con dos características. Vamos a ver el versículo primero. Deuteronomio 10:17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible. Observen esto, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Hay dos características particulares de Dios. ¿Cuál es? Dios no hace acepción de personas ni toma cohecho. Pero consideren que este Dios que está mencionando aquí es el juez de la tierra.
y consideren que Él es santo y que Él es justo. Por ende, Él no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Qué significa esto? Vamos a ver estas dos características. Estas dos características que menciona ahí en Deuteronomio 10:17, la primera es, no hace acepción de personas. ¿Qué significa esto? Significa que no hace diferencia, no hace distinción, que no es como los jueces corruptos terrenales, que bueno, pues como tiene más plata, le voy a dar el fallo a su favor. Como pues no es de buena familia, pues no merece, ¿no? Castigo. O sea, Dios no hace diferencia. No hay distinción si tienes dinero o no tienes dinero, si eres rico o no eres rico, si eres de la alta sociedad o de la baja. No. Apocalipsis 20 dice que en el tribunal, en el trono, aquel tribunal, el juicio del trono blanco, van a estar grandes y pequeños. Cuando dice grandes y pequeños, se refiere precisamente a ricos y pobres. No, ahí no hay distinción de clases sociales. Todo para Dios es parejo. ¿Por qué? Porque Él es justo. La justicia rectoral nos habla de qué? De la rectitud de Dios como gobernador, como legislador y como juez, que va a aplicar su justicia en la justicia distributiva, dependiendo la obediencia y la desobediencia a sus leyes. Fíjate, a sus mandamientos. Muchas veces nosotros buscamos decir, no, obedece a Dios y te va a ir bien, ¿no? Obedece a Dios y vas a recibir bendición, pero nunca les decimos, obedece a Dios porque en tu desobediencia vas a ser juzgado por un juez justo, recto, que no va a dejar pasar por inocente al culpable. Arrepiéntete. No lo hacemos. Y esto es lo primero que nosotros debemos de enfocar en la vida de las personas que están mal parados delante de Dios. Y es lo que estamos estudiando ahorita. No hace acepción de personas. En segundo lugar, no toma cohecho. ¿Qué significa que no toma cohecho? Que él no acepta soborno, él no es corrupto, él no acepta regalo como los jueces terrenales. No. ¿Por qué razón? Porque él en su justicia rectoral se ha dado a conocer como un juez recto, o gobernador, legislador, moral, ¿no? Y él se va a conducir de acuerdo a lo que él es. Ahora, en el libro de los Hechos encontramos algo también que es ahí significativo. Hechos 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Observen otra vez, ¿cuál es el enfoque a Dios? Él no hace acepción de personas. ¿Qué implica eso? Vamos a mirar qué implica eso. La palabra acepción, aquí en este texto, viene de una palabra en griego que es prosoleptes. Esa palabra prosoleptes significa que se refiere a la persona que toma partido, que muestra favoritismo, que trata a una persona mejor que otra. Eso significa la palabra acepción. Pero vemos que aquí, antes de la palabra acepción, dice que no hace. Dios no hace acepción. Entonces, ¿qué significa? Que Dios no toma partido dependiendo la persona. Dios aplica su castigo de acuerdo a su carácter justo. Él no muestra favoritismo, como ahorita veíamos, él no acepta cohecho, soborno. Él no trata a una persona mejor que otra. Y esto es importante, Dios no tiene favoritos. Dios no tiene consentidos. ¿Y saben por qué? Porque Él no malcría hijos. Él disciplina, Él corrige. Él sí muestra su amor, pero Él no malcría hijos. O sea, Él tanto es su carácter justo y recto que Él no echa a perder a sus hijos, sino que Él los trata de una manera misericordiosa, con amor, pero los conduce en rectitud. De hecho, una de las expresiones del amor es la disciplina. Ninguno como padre disciplina a su hijo para destrucción, ¿no? Los disciplinamos por amor, para que se conduzcan rectamente, ¿no es cierto? Entonces, vemos que Dios no hace acepción de personas. Ahora sí, ¿qué les parece si una vez que hemos visto todo este panorama completo acerca de Dios como un Dios justo, como un Dios santo, como un Dios que la Biblia nos revela que no va a dejar pasar por inocente al culpable,
sino que el que es culpable va a recibir su pago. ¿Y qué les parece si vamos a estudiar ahora sí la segunda parte del Salmo 7:11? Agárrense de las sillas o donde estén. Salmo 7:11 dice así: Dios es juez justo, y observen esto, Dios está airado contra el impío todos los días. Miren, si nosotros hubiéramos empezado a estudiar, Dios está airado contra el impío todos los días, antes de ver todo lo que expliqué, probablemente tendríamos dificultad de entender esto, ¿no? De asimilarlo. Probablemente tuviéramos dificultad de aceptarlo. Pero una vez que hemos estudiado que Dios es justo, que Dios es santo y que nadie puede, que Dios exige justicia, santidad de toda persona que quiera acercarse a Él de una manera correcta, entonces ahora podemos entender Salmo 7:11 en su totalidad. Dios es un juez justo, y ya estudiamos qué significa esto. Si Él es un juez justo, por ende, ¿qué va a hacer con la persona impía? Él no va a decir, ay, bueno, ¿sabes qué, Pepito? Como soy un Dios lleno de amor, te dejo en libertad. Pásale al reino de los cielos. Te perdono por amor. No, 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 no. Dios mostró su carácter perfecto en la cruz, mostrando su amor y mostrando que Él es justo. Al darnos a su Hijo por amor, pero también al satisfacer su justicia, al morir Cristo precisamente en la cruz. Entonces vemos que Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Qué significa la palabra airado? La palabra airado implica propiamente echar espuma por la boca, pero habla de una persona o de algo encolerizado, algo que está detestando. Obviamente, quiero que vayamos, no lo tengo ahí en pantalla, pero vayan a Primera de Juan capítulo 1, verso 5. Para entender un poco más esto, miren. Primera de Juan, capítulo 1, verso 5. Primera de Juan 1, 5. Dice así: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Fíjate nada más, ¿qué nos habla de Dios es luz? Nos habla de su carácter, de Él es justo, Él es santo, nos habla de su santidad, Dios es luz, no está refiriéndose a una lámpara de 1000 watts, sino habla del carácter santo de Dios. Como Él es santo, en Él no hay tinieblas. Ahora, sigan el pensamiento. Juan dice que Dios es luz. Como Él es santo, como Él es luz, no hay tinieblas en Él. Ahora, vean lo que dice el verso 6. Si decimos que tenemos comunión con Él, la palabra comunión se refiere, y todos entendemos que es koinonía, se refiere a una relación con Dios, pero la palabra comunión se refiere a vidas compartidas. Les voy a explicar. Por ejemplo, en un matrimonio hay comunión entre el esposo y la esposa. En ese matrimonio han pasado por dificultades, momentos de alegría, momentos de aflicción, han compartido su vida a través de los años. Es esa misma palabra que se refiere con Dios. Que si alguien dice, oye, yo tengo comunión con Dios, o sea, yo mi vida la he compartido con Dios al caminar de mi vida cristiana. Entonces, esta es la idea, téngala ahí presente. Dice así: si decimos que tenemos comunión con Él, o sea, si tú dices que llevas una vida compartida con Él y andas en tinieblas, fíjate nada más, y andas en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. La palabra andar viene de un término en griego que es peripateo, que significa andar alrededor de, pero ser partidario de las cosas de las tinieblas. ¿Qué quiere decir? Se los voy a traducir de una manera más común. Me llamo Eduardo, digo que yo soy cristiano y digo que yo tengo relación con Dios, pero yo tengo y ando y me estoy envolviendo en las cosas de las tinieblas, pero digo que tengo comunión con Dios. Yo digo que vengo a la iglesia, levanto mis manos, leo la Biblia, oro, los demás hermanos que están a mi alrededor observan mi vida piadosa, pero también tengo una vida oculta.
en relación con las tinieblas. La Biblia dice que esa persona es un mentiroso y que no practica la verdad. Porque si andamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir esto? Con lo que estamos estudiando en el Salmo 7:11. El Salmo 7:11 nos da a entender que Dios, al ser luz y al ser santo, no puede tener comunión con el impío. Por lo tanto, se encuentra airado con él, ¿no es cierto? Y es ahí donde nosotros vemos, la ira de Dios es la manifestación de la santidad de Dios, de la santidad de Dios y de la justicia rectoral de Dios y la justicia distributiva. ¿Por qué? Porque Dios va a actuar de acuerdo a lo que Él es. Vamos a avanzar y va a tener más entendimiento esto. Vamos a otro texto que está en el Salmo 5 del 4 al 6. El Salmo 5 del 4 al 6 dice: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. Observa, el malo no habitará junto a ti. La palabra malo se refiere a una persona perversa, a alguien de mala calidad, bueno, en el sentido de no tiene una calidad moral. Dice el verso 5, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Habla de una persona depravada, perversa. El verso 6 dice, destruirás a los que hablan mentira. El hombre sanguinario y engañador abominará a Jehová. Hace algunos años atrás surgió una controversia donde se decía, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y eso fue una lucha, porque unos decían, no, Dios odia al pecador y aborrece el pecado también. Y se metió esa dificultad dentro de la iglesia y hubo ¿cómo se puede decir? Disputa, ¿no? Si realmente Dios ama al pecador y aborrece el pecado, o Dios aborrece al pecado. Pero miren, desde el capítulo anterior que vimos del Salmo 7:11, vemos que se refiere a la persona misma como tal. Vean lo que hizo otra vez el verso 4. Porque tú no eres un Dios que se complace de la maldad. Por lo tanto, el malo, o sea, no dice la maldad, dice el malo, los insensatos, los que hacen iniquidad, los que hablan mentira. O sea, en pocas palabras, Dios está airado con las personas que practican maldad. Ahora, ¿cuál es la dificultad aquí? La dificultad es de que es la traducción en la palabra aborreces. Miren, esta palabra aborreces viene de un término en el hebreo que es sané, así como lo escribí, sané. ¿Qué significa sané? La palabra sané significa ser contrario, ser adversario de Dios. Cuando una persona está en sus pecados, está obviamente practicando la maldad, es una persona que es enemiga de Dios, que es adversario de Dios. Entonces, esto es entendible cuando lo vemos desde esta perspectiva. Cuando dice la Biblia que Dios aborrece, quiere decir que esa persona que está practicando la maldad una persona que es contraria a Dios, que es enemiga de Dios. Y vamos a ver cómo en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo desarrolló esta doctrina. Vámonos rápidamente a Romanos capítulo 5 del 6 al 11. Miren lo que dice, para que veamos cómo es de que esta doctrina o esta enseñanza en el Salmo dice aborreces al que hace maldad o al pecador. La palabra aborrecer, repito, significa ser contrario, habla de una enemistad, habla de una persona que es adversario y es algo que Pablo desarrolló en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 5 del 6 al 11 leemos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Fíjate nada más, Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, vean cómo de alguna forma la Biblia es bien clara. Dios ama
Pero el hecho que ame no implica que esa persona que está en sus pecados deje de ser adversario de Dios. Y ahorita vamos a ver, el versículo mismo nos lo explica. Verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y vean el verso 10, porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. ¿Qué quiere decir esto? Pablo aquí nos está diciendo que antes de ser justificados, ¿cuál era la posición del hombre? Era enemigo de Dios. Eso es lo que significa en el Salmo 4 la palabra aborrecer. En el hebreo sané significa adversario, enemigo. Aquí tengo otra definición. Sí, adversario, enemigo. Entonces nosotros podemos ver cómo Pablo está desarrollando esto en el Nuevo Testamento. Si siendo enemigos ahora fuimos reconciliados, ¿cómo? A través de la muerte de su Hijo. Verso 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Que éramos enemigos de Dios. Vamos a seguir leyendo. Otro texto. Colosenses 1, 21 al 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. O sea, ¿cómo éramos? Éramos extraños y enemigos, haciendo malas obras. Ahora nos ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Entonces vean cómo desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento coloca al hombre en su estado natural, caído, pecaminoso, como un enemigo de Dios, como una persona que necesita ser reconciliada con Dios. Pero vean cómo Pablo en un momento dado ubica el estado de la persona. Oye, estás perdido. Porque una persona que se encuentra perdido y sin esperanza, entonces sí tiene sentido el decir buenas nuevas, el evangelio. Porque una persona que está perdida, entonces sí, ¿sabes qué? Estás perdido en tus pecados y el juicio de Dios viene sobre tu vida, pero hay unas buenas noticias. Alguien pagó por ti en tu lugar. Dios mandó a su Hijo por amor para que pagara en tu lugar, y si tú te arrepientes y crees en el evangelio, serán borrados tus pecados. Fíjate, y es eso, ese es el mensaje de Dios. No enfocar solamente un atributo que es el amor de Dios, sino enfocar su carácter justo primeramente para que vean, para que surja en ellos la necesidad de un Salvador. Eso es lo que necesitamos enfatizar. Les voy a leer Hechos capítulo 2, 37 al 38. Dice así: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntete, bautízate cada uno en el nombre del Señor Jesucristo, y observa esto, para perdón de los pecados. Para perdón de los pecados. Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Juan capítulo 3, pero no 16, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Observa, la ira de Dios está sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Cuando decimos que Cristo murió, no quiere decir, quiere decir que está abierto para todo aquel que quiera venir a creer que Cristo pagó en su lugar y que Cristo absorbió todo el juicio de Dios sobre él y que esa persona necesita el perdón de Dios a través del sacrificio de Cristo, creyendo que Cristo pagó en su lugar. Porque de lo contrario, la ira de Dios está sobre él. Es lo que dice Juan 3:36.
Y por si hubiera alguna duda, Colosenses capítulo 3, verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué dijimos en la justicia distributiva? La justicia distributiva tiene dos categorías. La retributiva, que es infligir castigo por la desobediencia, y es lo que estamos leyendo aquí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué viene sobre ellos? La ira de Dios. Por si fuera todavía algún incrédulo que pueda decir que no se refiere a eso, vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2, verso 1. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La Biblia dice que el ser humano en su estado caído es enemigo de Dios y que necesita ser reconciliado a través del sacrificio, pasando por la puerta del arrepentimiento y creyendo en el evangelio. Marcos 1:15, arrepentíos y creed en el evangelio. Pasamos a otro texto. Efesios 2, del 1 al 3, que ya lo leímos. Pasemos a otro. Segunda a los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Ahora, observen, constantemente hemos estado hablando de la reconciliación y esto se debe a que obviamente hay una enemistad. Verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Observen el 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Quiero pararme aquí. Esta palabra o esta frase, por nosotros lo hizo pecado, quiero aclarar que no quiere decir que Cristo se convirtió en un pecador. Si el pecado hubiera denigrado su carácter en cualquier sentido, se hubiera convertido en un pecador y él mismo se hubiera hecho merecedor del castigo por el pecado. Por lo tanto, no estaría calificado para presentar el pago por los pecados de los demás. La frase que dice ahí, lo hizo pecado, no significa que Cristo se hubiera manchado por el pecado como tal. Significa simplemente que la culpabilidad por nuestros pecados le fue imputada a él, le fue tenida en cuenta como si fuera propia de él. Dios trató a Cristo como si él fuera un pecador. Él imputó nuestra culpa en él y aplicó sobre él el castigo pleno por el pecado. Aunque Cristo, vuelvo a repetir mismo, no conoció el pecado. Entonces, cuando nosotros miramos que lo hizo pecado, no caigamos en esa tentación o en ese error de decir que se convirtió en un pecador. No, fue tratado como pecador, mas no fue un pecador. Y la frase aquí que nos interesa, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué increíble, ¿no es cierto? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué quiere decir? Que esa justicia que Cristo estando en la cruz manifestó que Dios era justo, en ese momento esa justicia se nos aplica a nosotros.
y hay una doble imputación. Nuestros pecados se le aplican a Él y la vida justa de Cristo se nos aplica a nosotros. Pero esto es lo que vamos a seguir estudiando la próxima semana. Entonces, yo espero que haya sido de mucha bendición este estudio de la segunda clase que hemos tomado el día de hoy. Vamos a ir con calma para ir analizando poco a poco la información. No los quiero llenar tanta información. La próxima semana vamos a continuar.